Tenemos la geometría y lo que tenemos que hacer ahora para realizar el primer mallado es doble clic donde dice Mesh y se nos va a abrir la siguiente ventana. Una vez abierto, se van a dar cuenta que al lado de Mesh aparece nuevamente el rayo y lo que tienen que hacer nuevamente es generar el mallado. Probablemente nos va a dar un mallado bastante pobre, claro, como el que ven acá. En inglés se llama como coarse. Ahora si se dan cuenta, en la parte inferior, donde dice Display Mesh, aparecen las preferencias físicas y tenemos que cambiarlas en vez de Mechanical por CFD. Y el solver en este caso que vamos a utilizar es Fluent, por lo tanto se van a dar cuenta que me marca con púrpura que la mesh o el mallado que teníamos es obsoleto y tenemos que nuevamente generar el mallado. Si apretamos nuevamente Generate, se dan cuenta que el mallado va a ser aún más malo que ya teníamos anteriormente. Pero es importante que ustedes se den cuenta, o en este caso lo que necesitamos es cambiar de Mechanical como estaba anteriormente a CFD. Ahora, como ustedes recordarán, dijimos que este radio es de 0,05 metros. Lo que aparece acá como element size es el tamaño mínimo del elemento que representa, ¿cierto? En este caso podemos ver que esta distancia puede que este sea 0,35 y este sea 0,05. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer solamente para que esto se coloque como un poco más fino es cambiar este tamaño y podemos escribir que sea 0,01, ¿ya? Ahora nos va a aparecer nuevamente que el mallado es obsoleto, por lo tanto tenemos que volver a generarlo. Bueno, el mallado está listo, se demoró un par de segundos y se dan cuenta que este tamaño es de 0,01, por lo tanto habíamos dicho que el radio es 0,05, entonces 001, 002, 003, 4 y 5, por lo tanto está en lo correcto. Y decimos que este es el tamaño mínimo de celda que necesitamos o que nosotros queremos. Y se dan cuenta que, claro, el mallado es un poco más fino. Ahora recuerden que nosotros tenemos que preocuparnos mucho del boundary layer o esta pared. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es que el mallado sea bastante fino en esta zona para que represente de mejor manera que la velocidad en la pared es igual a cero por la condición de non-slip condition. Ahora si ustedes quieren saber la cantidad de elementos que ustedes tienen presentes, lo pueden ver acá, que son 3500 elementos, claro, son 5 por 700, por lo tanto son 3500 y los nodos son los puntos que conectan estos elementos. Y lo que voy a realizar ahora es refinar este mesh o este mallado para que esta zona, la que está cercana a esta pared, sea más fina. Ahora, para utilizar un nuevo método de mallado, lo que primero tenemos que clicar es el botón derecho sobre Mesh, Insert Method. Y lo que tenemos que hacer es seleccionar el cuerpo. ¿Por qué? Porque me pide Geometry, me pide que seleccione un cuerpo y le doy Apply. Y ahora me genera un método automático. Si yo quiero, puedo generar. Y lo que está haciendo acá abajo es lo que se llama Calculating Meshing y se encuentra listo. Ahora este es el Automatic Method. Yo hubiese querido cambiar esto donde dice Quadrilateral Domain a triángulos. Mira lo que va a pasar cuando yo genero el mallado. Está completamente lleno de triángulos. Y de hecho esto es lo que se llama el mallado no estructurado. Pero como el mallado que vamos a generar ahora es solamente, o yo quiero que sea solamente cuadrado, lo voy a cambiar y le voy a poner un quadrilateral domain y que todos sean cuadrados, por lo tanto voy a generar. Y claro, estos son como los mallados que más, los mejores por así decirlo, pero son siempre muy complejos de generar para figuras más complejas. Ahora lo que podemos ver es otro tipo de método en el mesh y voy a insertar un sizing y lo que quiero hacer es cambiar o tener celdas más pequeñas. Para eso voy a escoger la geometría, que en este caso ya la sabemos, y lo que voy a colocar acá es un sizing de 0,005
y vamos a Generate. Una vez ya realizado se dan cuenta que el mallado no es como perfecto, de hecho no, cada tiene unas líneas que son disparejas y eso uno lo puede corregir. Ahora vamos a volver al caso que he presentado. Voy a regenerar la malla. Entonces, si se dan cuenta, acá dice body sizing. ¿Por qué? Porque yo apliqué el ajuste de tamaño para todo el cuerpo, pero lo que puedo hacer es un sizing de las aristas. Para esto escojo la herramienta Edge y presiono clic en la arista. Y en Geometry le voy a dar Apply. Se van a dar cuenta que van a ser 5 líneas. ¿Por qué? Porque es el tamaño de predeterminado que habíamos ajustado anteriormente. Entonces lo que voy a cambiar acá es el clásico 0,005 y voy a generar esta malla. Y esto es lo que obtenemos. Si se dan cuenta, es como controlamos localmente lo que está pasando en esta arista. Pero se genera un mallado bastante irregular tras forzar este ajuste de tamaño. Ahora, una forma de corregir esto es primero eliminando este body sizing, y lo que voy a hacer acá es un face meshing en esta cara con cuadriláteros y vamos a ver lo que resulta. Es que todo se mantiene estas líneas, ¿cierto? Lo que queremos hacer es controlar el tamaño en la arista. Todo igual, pero acá como no hicimos ningún edge sizing, al principio va a cambiar de tamaño y luego ya se va a agrandar, ¿cierto? Ahora, igual podemos realizar un edge sizing para las wall, y eso es lo que voy a hacer ahora. Voy a seleccionar lo que hacemos es seleccionar las aristas que representan la pared o wall. Apply, y me dice 2. Y en vez de decir el tamaño del elemento, voy a decir el número de divisiones. En este caso voy a colocar 1000 divisiones. Y vamos a Generate. Si se dan cuenta, se generó el nuevo mallado con 1000 divisiones. No cambió mucho. Ahora recuerden, nuestro propósito es que cerca de esta pared, la parte superior, el mallado sea lo más fino. Entonces para eso podemos hacer lo siguiente: modificar este tamaño, por ejemplo que sea 0,001, y miren lo que va a pasar. Obviamente el mallado que vamos a tener es mucho más fino, pero lo que nos interesa es solamente esta parte. Ahora, si se dan cuenta, en esta parte superior los cuadros no parece que fueran todos de la misma distancia. Por lo tanto, lo único que debería cambiar acá es, en vez de que el comportamiento sea suave, lo voy a cambiar a un comportamiento duro, y miren lo que va a pasar. Ahora sí todos son del mismo tamaño. Ahora lo que cambia acá es el comportamiento de estas celdas en este vértice. Y vamos a realizar entonces lo mismo. En vez de que sea soft, aquí vamos a hacer hard y vamos a generar el mesh. Se dan cuenta que eso ya está como obligado a que sea de esa forma. ¿Por qué? Porque nosotros dimos las divisiones. Ahora, lo que podemos hacer en el edge sizing, acá abajo dice bias type, significa la influencia. Y para eso puedo yo preferir una influencia. ¿Para qué? Para que en esta zona superior el mallado sea más fino. Pero para eso necesitamos definir un factor. Por ejemplo, si decimos 10, miren lo que va a pasar, ¿cierto? Acá hay una distancia mayor y una distancia menor. Todo esto lo pueden encontrar en la documentación de ANSYS, pero vamos a aplicar primero o ver qué resulta de esto. Si se dan cuenta, el mallado cerca de esta pared sí se ve más fino que el mallado que está acá cerca del eje simétrico. Al otro lado de esta tubería no se ve ninguna influencia de
este bias, por lo tanto tenemos que crear nuevamente un edge sizing. Vamos a sizing, seleccionamos este vértice, vamos por element size 0,001, nuevamente hard y el bias de esa manera con un factor de 4, pero tiene que ser al revés, si se dan cuenta, y le damos generate. Ahora sí, el mallado en ambas puntas de esta tubería es el mismo. Antes de continuar con el resto del mallado, me gustaría introducir el siguiente término, al que le voy, bueno, probablemente si lo conocen por la mecánica de fluidos, el famoso término número de Reynolds, ¿cierto? Sabemos que el número de Reynolds es igual a la densidad por la velocidad por un largo característico dividido en la viscosidad. Ahora, sabemos que para una tubería podemos decir que ese largo característico es igual a la densidad, por lo tanto podemos escribir el número de Reynolds de esta forma. ¿Por qué es importante recalcar la importancia del número de Reynolds? Nosotros dijimos que vamos a trabajar con dos casos. Un Reynolds igual a 500 para un caso laminar y un número de Reynolds de 100.000 para un caso turbulento. En la definición del mallado, normalmente lo que uno tiene que hacer es definir la primera celda, ¿cierto? O el valor de la primera celda. Para definir el valor de la primera celda necesitamos sí o sí conocer el número de Reynolds. ¿Y por qué? Bueno, lo voy a explicar de una manera más sencilla. Digamos que existe un valor que se llama Y plus o I plus, que está directamente relacionado con la densidad, una velocidad friccional, que vamos a llamar U sub tau, por esta distancia delta I1 sobre la densidad, perdón, sobre la viscosidad. Ahora, como nuestra incógnita en este caso es delta I1, solamente despejamos esta ecuación y lo dejamos o calculamos de una cierta forma I plus por la viscosidad dividido en la densidad por la velocidad friccional. Probablemente se estén preguntando cuáles son estos valores y en qué unidad se encuentra esta delta I1. La unidad de medida de I plus es adimensional. La viscosidad dinámica, perdón, la viscosidad normalmente está en kilogramos dividido en metros segundos. Luego la densidad sabemos que es kilogramos metro cúbico por la velocidad friccional que está en metros por segundo. Por lo tanto, si hacemos eliminación de variables, la unidad de este delta I1 está dada en metros. Se estarán preguntando cómo obtengo este valor, cuál es la viscosidad y cuál es la densidad. Voy a dar un par de datos para ayudar. ¿Y por qué parto del número de Reynolds? Lo que nosotros conocemos en nuestro caso es el número de Reynolds. Sabemos que el número de Reynolds es igual a 500. Y al principio también nombré que la densidad que íbamos a ocupar en este caso es una densidad de 1 kilogramo metro cúbico. Lo escribo en unidades. Que la velocidad de entrada es de 1 metro partido por segundo. En este caso el diámetro es de 0,1 metro. Y lo que no conocemos es la viscosidad. Por lo tanto, con un simple despeje podemos saber que para un Reynolds de 500 necesitamos una viscosidad igual
a 0,0002 kilogramos metros segundos, ¿cierto? Por lo tanto, esta variable la tenemos, en este caso, bueno, no es una variable sino una constante. Tenemos la viscosidad, tenemos la densidad, por lo tanto lo que nos falta saber es el y plus y la velocidad de fricción. Y plus normalmente se ocupa para fluidos turbulentos. Existen diferentes rangos, una parte que es logarítmica, otra parte que es no logarítmica, y para casos laminares normalmente lo que queremos es que este y plus sea menor o igual a 1. En este caso lo que voy a hacer para facilitar los cálculos, es decir, para el flujo laminar y el flujo turbulento, es que para ambos casos y plus va a ser 1,0. Este y plus nos va a ayudar mucho a encontrar este valor, ¿cierto? Teniendo el y plus igual a 1,0, lo único que nos faltaría determinar es la velocidad de fricción. Esta velocidad de fricción está dada por la siguiente ecuación. Como dije, la velocidad friccional está dada a partir de el coeficiente de fricción en la pared sobre la densidad. ¿Y cómo se define tau v? Está dado por la siguiente fórmula. Es un medio del coeficiente de fricción CF por la densidad por la velocidad que ya conocemos al cuadrado. Ahora, ustedes nuevamente tenemos una incógnita, en este caso es CF. Como estamos hablando de un flujo laminar, bueno, sabemos que esto es un medio, esto es ρ y esto es un medio. En algunos casos se dice que CF puede estar definido como 16 sobre el número de Reynolds en la tubería. Por lo tanto, si tomamos este mismo paso, lo que puedo hacer es decimos que CF es igual a 16 sobre 500 y esto es alrededor de 0,032. Y si reemplazamos este valor en la ecuación de TV, sabemos que este coeficiente de fricción es un medio de 0,032 por la densidad, que es 1 por la velocidad, que es un metro partido por cuadrado, lo que implica que TV es igual a 0,016. Ahora, este valor de TV, ¿cierto? Lo tenemos que reemplazar en la ecuación de la velocidad friccional. Por lo tanto, acá es bastante sencillo, la densidad igual es 1, por lo tanto tenemos que solamente calcular la raíz cuadrada de el valor ya encontrado. Entonces, la velocidad friccional es raíz de 0,016. Cuando calculamos la raíz de 0,016 sabemos que la velocidad friccional es aproximadamente 1,265 por 10 elevado a menos 1 metro partido por segundo. Teniendo este valor podemos reemplazarlo directamente en la ecuación, ¿cierto? Y sabemos que delta I1 es igual a, sabemos que esto es 1, sabemos que esto es 0,002, sabemos que esto es 1, por lo tanto nos va a quedar 0,0002 sobre este valor que está acá, 0,0002 sobre 1,265 por 10 elevado a la menos 1. Y esto aproximadamente nos va a dar, nos resulta en aproximadamente 1,6 por 10 elevado a menos 3 metros. Por lo tanto, lo que acabamos de hacer es calcular la distancia mínima en la pared para un Reynolds de 500. Y este número es el que tenemos que no directamente introducir en ANSYS, sino en ANSYS
sabemos que lo que hacemos es calcular el centro de una celda. Digamos, este es el centro de la celda. La distancia mínima, sabemos que la distancia mínima tiene que ser 1,6 por 10 elevado a menos 3 metros, pero en ANSYS tenemos que ingresar el doble, ¿cierto? Y esto es aproximadamente 3,22 por 10 elevado a menos 3, ¿cierto? Entonces este es el valor mínimo que tenemos que encontrar en ANSYS. Este mismo procedimiento tenemos que repetirlo para un Reynolds de 100.000, manteniendo, obviamente, la diferencia es que el valor de la viscosidad acá es diferente. Vamos a mantener un I plus igual a 1,0 y en este caso el coeficiente de fricción CF se calcula de otra forma. Es por eso que voy a dejarles la calculadora del eye-wall distance para que ustedes lo vean. Bueno, y en la página de CFD Offline, voy a dejar el link en la descripción. Esta es una calculadora que hace exactamente lo mismo que les presenté, ¿cierto? Calcula el eye-wall distance. Tenemos el free stream velocity, en este caso era el U, la densidad, ¿cierto? La viscosidad dinámica, mu. El boundary layer length en este caso es el diámetro de la tubería. El tamaño deseado de I+, dijimos que era 1,0. Y lo que hace acá es calcular el número de Reynolds de la misma manera que lo hicimos nosotros, ¿cierto? Rho mal U mal D sobre mu. Y lo que calcula acá es el delta I1. Si se dan cuenta, es aproximadamente 1,6 por 10 elevado a menos 3. Por lo tanto, para un Reynolds de 500 obtenemos ese valor. Entonces lo voy a dejar acá. Para un Reynolds de 500 sabemos que delta I1 tiene que ser lo que nos dice acá, ¿cierto? Es que delta I1 tiene que ser igual a 0,0017, ¿cierto? Y para un número de Reynolds, bueno, en este caso, para un número de Reynolds igual a 100.000, yo calculé acá que mu es igual a 0,000001, y eso lo ingresé acá, ¿cierto? La densidad es la misma, velocidad es la misma, boundary layer length lo mismo, y value lo mismo. Calculando, él encuentra que, claro, el número de Reynolds es correcto, ¿cierto? 100.000. Y en este caso, el delta I1 para caso turbulento, lo voy a dejar acá, es igual a 1,8 por 10 elevado a menos 5